En esta mañana nos han hablado de cómo Dios transforma vidas, cómo Dios obra en el proceso. Amén. Y vamos a seguir en esa línea. El título dice Dios rompiendo ciclos. Vamos a ir entendiendo el mensaje, este título, a través de lo que voy a ir compartiendo. Y quisiera empezar con Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Así, tal cual, este versículo persiguió mi vida en el proceso. Amén. Y lo pude acercar. En este versículo era un versículo que constantemente alguien que aprecio y amo en el Señor me mandaba y este versículo hizo mucho en mi vida. Estuvo conmigo como vemos en el versículo. Él no me dejó soltar de su mano, no me dejó ahogarme, no me dejó caer. Amén. En la dificultad, aunque había momentos que parecía derrumbarse todo y donde la muerte no tuvo lugar. Como dice, ¿no? El fuego no ardió en mí. Pude salir hacia adelante y pude salir en victoria. Cuando la palabra la canalizas y la haces tuya, empieza a cobrar vida dentro de uno. Amén. Dice que la palabra es una garantía eterna de que no importa cuán grandes sean las olas o cuán grande sea la temperatura del calor del fuego, porque no estamos solos. Y esto es para los que creen. Amén. Me gustaría a continuación leer algo que dice así. Dice, un día, como cualquier otro, se volvió oscuro. Una mala noticia cambió el rumbo de no solo una vida, de muchas en su entorno. Dudas, tristeza, desánimo, dolor. La muerte vino tocando a las puertas. El plan del enemigo contra mi vida llamó. Mis emociones quisieron jugarme malas pasadas. Creí por momentos que se me escapaba la vida, que lo perdería todo. Por mucha gente que me rodeaba y que me mostraba el amor y el afecto, parecía que no era suficiente. Aún con eso, me sentía sola y atemorizada. Me vi frente a un gigante que quería adueñarse de lo que Dios en mí ponía. Quiso arrebatarme lo que Dios declaró sobre mí un día. Todo iba muy deprisa hasta verme en un cuarto sin salida, que me arrebataban la libertad de hacer lo que yo más quería. Todos mis pilares fueron derrumbados y me vi frente a Dios. ¿Y ahora qué es lo que hago? Creí perder momentos importantes de mi vida, aniversarios, graduaciones, viajes, reuniones, encuentros, pero eran momentos donde Dios estaba obrando, todo en mi mente se iba derrumbando. Dios presente, sin perder detalle, lo cambió todo. A veces hay que perder para ganar lo que realmente Dios te está dando. Días de puros desiertos, donde solo veía pasillos de hospital, pero fue ahí donde vi mi realidad. Hoy puedo gritar victoria. En medio del desierto, un oasis donde me pude agitar. El sol de justicia sobre mi vida y familia está. El Dios que creía conocer cara a cara no me dejó soltar. Ahora puedo entender el valor, el amor, la importancia que Él nos da. Él luchó una gran batalla demostrando su poder hacia el mal. Hoy no puedo dejar de agradecer que a la vista, en mi vida y mi familia, Él está. Y hoy puedo compartir de sus maravillas a su pueblo escogido, el cual Él cuida y presente está. Somos su rebaño, su iglesia amada, que Él fortalece, levanta y alienta. La novia debe estar preparada porque el novio pronto regresará. Amén. Podéis aplaudirle a Él. Amén. Aunque parezca una poesía inventada, no lo es. Me di cuenta de la rima cuando lo escribí. Realmente es 6 meses escritos en un folio. Es parte de mi testimonio y hoy puedo compartirlo en un lugar que creía no poder estar. Y hoy Dios me permite contar todo un proceso, la necesidad de pasar por un proceso y que hoy Él sigue trabajando y glorificándose. Amén.
Y es que hay veces que hay que mantenerse fuera del ring. El ring es donde uno boxea. Y es necesario estar a las afueras y poder ver desde afuera. Eso no quiere decir que uno terminó de pelear, sino que la batalla puede ser más dura, más fuerte. Cuando uno la ve desde afuera, empieza a valorar, a darse cuenta de cada oportunidad, tiempo perdido o desaprovechado. Esto es algo de lo que Dios empezó a hablar a mi vida en el proceso. Me vi obligada a tener que dejar muchas cosas. Me vi obligada a que me cuidaran. Digo obligada porque era una lucha continua de tener que depender de alguien, ¿no? A que me cuidaran, a que me asearan, a que me amaran. Incluso muchas áreas de la iglesia tuve que dejar. Pero Dios me dijo, yo sigo trabajando y ahora es tiempo de parar, ver y observar lo que yo estoy haciendo. Cuando Dios quiebra, duele mucho, cuesta mucho de enfrentar, pero créeme, es necesario. Todo parece que se va derrumbando, pero Dios obra y hay una gran lucha espiritual contra tu vida, que Él pelea en contra de tus enemigos, tanto emocional como espiritual y físicamente, ¿sí? Pero Él nos ayuda a sacar cada perla de los momentos más oscuros. Nos ayuda a ver las cosas pequeñas que uno antes no veía, a valorar las cosas pequeñas y todo aquello, ¿no? que en un principio uno no ve, porque está centrado en sí mismo. En este tiempo de proceso puedo decir que lo tengo claro, que todo gira en torno a Dios, que con Él basta, que todo es de Él y para Él, y que fui diseñada con un propósito y debo perseguir ese propósito y descansar en Él, porque Él es mi ancla. Y un ancla cuando mejor trabaja es cuando uno no lo puede ver. Un ancla, no sé si sabéis, que se sumerge, ¿no?, a las profundidades del mar y se fija en el mar. Pasa lo mismo cuando tú haces parte de tu proceso a Jesús. Y Él trabaja mejor cuando uno no lo puede ver, cuando uno no lo puede sentir. Y Él está anclado en las profundidades de tu ser. Pero eso no quiere decir que Él va a parar la tormenta, pero sí que te va a dar firmeza en medio de la tormenta y te va a llevar de la mano. En medio de las olas es necesario tener que pasar por esa tempestad. En este tiempo yo he podido experimentar a Jesús en mi vida como nunca antes. Me faltarán las palabras para expresar que no se trata de una simple oración o esperar a una respuesta. Se trata de que no solo limpiaba mis lágrimas, en medio del llanto, la desesperación, cuando le decía, Señor, no voy a poder terminar el proceso porque no aguanto más. Era tanto la debilidad, pero créeme, es algo que va más allá, algo que está aquí, que está en ti, y que cuando yo lloraba, Él lloraba conmigo. Cuando yo me condolía, Él se condolía conmigo. Él estuvo sufriendo en todo momento conmigo, y eso no tiene precio. Yo no sé hoy quién es tu ancla. Yo no sé en tu situación a qué te estás acogiendo, pero déjame decirte que pasarás por el dolor, porque en los procesos se pasa el dolor y el sufrimiento estará, pero Él no te va a dejar ahogarte. ¿Qué hizo con Pedro? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús en el mar, Jesús no dudó de sacarlo porque Él pidió ayuda, ¿no? Jesús hace lo mismo en nuestras vidas y Él se glorifica en medio de tu situación cuando tú dejas que Él sea el ancla en tu proceso. Y entonces Él se va a glorificar y uno va a salir más fortalecido y vas a ser un testimonio vivo para muchos. Amén. Los ciclos, dice que son periodos de tiempo que tienen un punto de inicio y un punto de final. Y en las funciones de los ciclos establecidos por Dios en la creación nos hablan de los procesos de la vida. Ejemplo, las estaciones del año.
Vemos que hay un germinar, vemos que hay un crecimiento, vemos que hay un florecer, por ejemplo, en la primavera, una cosecha en verano. El otoño quizá es un tiempo más de preparación porque de ahí comienza el invierno. Entonces nos habla de procesos de la vida, pero también de ciclos que son cambiantes. No podemos ver lo mismo en invierno, que a lo mejor vemos lluvia y nieve, que en otoño que caen las hojas, ¿verdad? Pues pasa lo mismo en el creyente. Pasamos por ciclos, por procesos, donde el propósito es madurar, crecer y cambiar. No podemos estar siempre en el mismo lugar. Bien, tenemos que ir avanzando. ¿Qué dice Pablo? Que cuando uno viene al Señor es un bebé espiritual y necesita beber leche. Pero cuando ese bebé se va haciendo grande espiritualmente, necesita un alimento sólido. Así es el cristiano. Es posible que hoy te encuentres en medio de viviendo una situación de ciclos de destrucción o algo desagradable y quizá digas, es por el pecado. Y quizá digas, es porque he tomado malas decisiones. Pero no tiene por qué ser así. Existen ciclos donde uno está siendo procesado, está siendo probado por Dios, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Otro nivel que necesitamos que nuestro carácter sea transformado. Tu pensar, tu actuar, tus formas, todo tiene que ser transformado en el carácter de Cristo. Y quiero decirte algo, en medio del proceso, no le des lugar a la queja. No le des lugar a la queja. No le preguntes a Dios por qué. Yo pienso que en el creyente la pregunta, el por qué esto, no debería de estar, sino para qué. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué debo de aprender de esto? Amén. Y es ahí donde Dios te va a ir enseñando en medio del proceso. Cuando en el momento que decidimos avanzar, querer cambiar, comenzamos a hacerlo, llegan situaciones donde uno se confronta a sí mismo, situaciones que te sacan de la zona de confort. Y todo empieza a desmontarse. Tus ideas, tus pasiones, tus planes, tus deseos. Empieza a haber un desequilibrio emocional, tus emociones van al 100 por hora. En la familia todo empieza a alterarse, tu rutina se rompe. O sea, que parece que todo uno empieza a decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Que parece que voy hacia atrás. Da la sensación que uno va hacia atrás. Pero créeme, ahí estás aceptando el proceso. Ahí estás comenzando a conocer el plan y la voluntad de Dios. Estás respondiendo al llamado. Y uno empieza a pensar, ¿no? Y a creer el por qué fue apartado, por qué fue llamado, creado, escogido. Y uno acepta lo que Dios está haciendo en uno. La fe dice que es el escudo que te hará trascender. Dios te llevará de escalón a escalón. En ese vacío existente en tu vida, lo que va a hacer es que lo llenará y todo va a ir cobrando sentido. Pero, ojo, todo esto se lleva a través de una travesía. Travesía donde te vas a ver en tempestades, donde vas a ver problemas, dificultades, y todo eso que va a hacer va a empezar a removerse todo en tu interior, donde habrán cadenas del pasado, estancamiento, tristeza, dolor, heridas emocionales, falta de perdón. Todo esto es una mochila que cargamos y que aún quizá no has llegado a llevar a la cruz porque a ti no te pertenece llevarlo. Y quizás lo has llevado a la cruz, pero no has sido libre del todo y Dios te quiere hacer libre hoy. Hebreos 12, 11 y 12 dice así. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Experimentar algo desagradable no significa que Dios nos está castigando o nos está abandonando. Ese no es Dios, Dios no hace eso. En medio de las situaciones, a los que aman a Dios todo obra para bien. Y Él nos corrige, nos hace conocernos a uno mismo en su interior, te lleva a ser
libre del pecado te lleva también a un crecimiento espiritual. Porque lo que Dios tiene preparado para ti siempre estará acorde con su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo romper los ciclos que estancan? Cada momento difícil es para volver al altar, donde seremos fundamentados en la roca. Aunque no entiendas nada, aunque todo aparentemente esté mal, ahí, fundamentados en la roca, es donde está tu seguridad, es donde está tu paz, es donde te fortaleces. De esta manera, uno camina con Dios, uno conoce el propósito de Dios y uno crece espiritualmente. Y tenemos que saber que para el cristiano tenemos que pasar por etapas. Y una de ellas que no nos gusta a nadie es la etapa del desierto. Dice que hay situaciones o aspectos que nos encontraremos como si estuviéramos pasando en una de esas etapas. Y quizá lo tengamos todo, quizá tengas familia, un buen trabajo, económicamente estés bien, en tus proyectos puedas tener éxito, salud, pero en tu interior, en tu corazón sigue habiendo un vacío y es estéril como un desierto. Vivimos rodeados de la existencia del mal en este mundo. Cada día nos rodea el mal y esto llega a convertirse también en áridos desiertos. No consiste tanto en cómo ir esquivando esos desiertos, sino en no estar dando vueltas toda la vida en ellos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? 40 años dando vueltas en el desierto, por rebeldía, por terquedad, por querer hacer las cosas a su forma, por no querer esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho libres de nuestra esclavitud y volvemos hacia atrás? Volvemos a esclavizarnos nosotros mismos. ¿Sí? Empezando por influencias. Influencias que te hacen dudar de tu identidad, te hacen dudar de tu relación, que te hacen estar con un pie dentro y otro fuera. O cuando hablamos, ¿no?, de formar parte de la sociedad, de la modernidad, cuando sale la última tecnología de algo, todo el mundo quiere lo último que ha salido. O mismo en la ropa, ¿no? Todo el mundo vamos buscando lo que se lleva ahora, ¿no? Esto es lo que se lleva ahora. Queremos como ser parte de ello, ¿no? Y entonces uno vuelve a retomar hábitos que había dejado o vuelve a tomar cadenas del pasado. Y es que hay un tiempo de transición donde Dios nos da el regalo de la salvación, nos hace libres de la esclavitud con la que hemos crecido y vivido. Pero ahora, con Dios hay una batalla que ganar. Todo lo demás queda a un lado. Ahora hay una batalla que ganar. Tenemos que vivir en el Espíritu y saber que no es contra carne ni sangre, sino que debemos de pelear la batalla en el Espíritu. Dice, todos los días nos encontramos con desafíos, con procesos, donde si uno lo cree, puede vivir en victoria, en el poder de Cristo. Y es ahí donde uno se empodera, ¿no? Y el cristiano no nace, se va formando. No tiene sentido que si nos hizo libres, volvamos hacia atrás, sino que la lucha empieza en la mente. Y debemos primeramente creer y obedecer. Amén. Cuando nos dieron la noticia, ¿no?, de que sí, que había cáncer, como he dicho anteriormente, tus emociones van a 100 por hora. Humanamente te hundes. Y no solo lidiaba con eso, sino tenía que lidiar con que mi hermana también tenía cáncer, mi cuñada y mi tía, todas a la vez. Y me pregunté, Señor, ¿qué está pasando? Pero en ningún momento le dije, ¿por qué? En ningún momento le reproché a Dios por qué, sino le dije, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer con esta situación? Y Dios contesta. Y en esos días, horas en el hospital, ese cuarto se convirtió en un cuarto de guerra, donde pude luchar mis mayores batallas con Dios. Y me dijo, tu mente no se puede apoderar de ti. Tú te tienes que apoderar de tu mente. Por eso te he dado el Espíritu, para que vivas en el Espíritu. Debía declarar que vivía en victoria. Y sabía que en el mundo espiritual ya
había una victoria ganada y tenía que vivir con eso en mi mente y mi corazón, creer que ya había sanidad y debía de avanzar con eso. Pero sí me dijo, vas a tener que pasar por el proceso, porque es necesario que veas lo que quiero hacer. Y eso duele, pero esto, cuando está centrado, cuando está alineado con Dios, puedes enfrentar las cosas de distintas maneras. No tiene nada que ver a vivirlo humanamente que a vivirlo en el Espíritu. Amén. La necesidad de pasar por el desierto es estar en las manos del alfarero, donde Él te enseña a soltar cosas necesarias para poder proseguir hacia la meta, porque hacia donde nos dirigimos, porque somos transformados de gloria en gloria. Hebreos 14, parte del versículo 14, habla de que sin santidad nadie verá al Padre. Y es que a veces uno no entiende la importancia de la santidad hasta que cree perderlo todo. Cuando crees perder el control o cuando uno se está quebrando. Es ahí donde parece estar todo oscuro y te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Su bondad, te das cuenta de su misericordia, de su refugio, te das cuenta de todo lo que Dios ha ido haciendo. Y es que tenemos que aprender a soltar para ser procesados a su manera, porque hemos dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a ver una de las vidas que experimentaron que en medio del desierto hay propósito. Y tenemos a nuestro personaje Job. No sé cuántos de aquí habéis leído Fiesta en el desierto, pero es un libro que también me pude meter en él. Es un libro que yo pude leer en el hospital y que Dios empezó a hacer ese trabajo en mi interior. Dice así: creí yo que te conocía, porque estabas en mi mente, en mis ritos, en mis sacrificios, porque te veía en el campo, en las criaturas que me hablaban de tu sabiduría y virtud. Creí que yo te conocía. Por eso tenía temor de ofenderte y busqué que mis sacrificios no cesaran y los hice por mí y por los míos. Creí que yo te conocía, hasta que sufrí el mal que me temía y en un solo día lo perdí todo: casa, hijos, trabajo, salud, y me hallé solo, rascándome con las llagas sin esperanza y tentado a maldecir. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué me lo has dado todo para quitármelo luego? ¿Cuál es la realidad de tu propósito? ¿Qué más podía hacer para evitar todo esto? ¿Cuál fue entonces mi maldad? Finalmente llegó la fiel respuesta, hablándome de cosas que ignoraba, mostrándome toda la grandeza e invitándome a conocerlo cara a cara. Fue tu voz la que me dio esperanza, tus palabras las que me dieron luz. ¿Quién impide que el consejo sea entendido? Háblame, Dios, que al fin te escucharé. No hay pensamiento que tú desconozcas, hablaba yo, aún antes de entender. Hasta ahora de oídas te había oído, por fin mis ojos te pueden ver. Entendí entonces que no te conocía, que necesitaba de tu revelación. Comprendí que poco yo entendía a través de la sola religión. Aquí vemos a Job expresándose a su creador y enfrentándose a su realidad. Lo primero que dice Job: creía conocerte. Y el que ha escuchado, ¿no?, el que ha leído y sabe la historia, Job sabía, conocía de Dios. Dios estaba presente en su vida. La Biblia nos habla de Job como un siervo fiel a los ojos de Dios, pero Dios quiso llevarlo a otro nivel para poner a prueba su fe y su fidelidad. Job pasó por la prueba más difícil que podamos pasar, donde lo perdió todo, donde hubieron dudas, donde hubo preguntas sin contestar. Y sobre todo fue tentado a maldecir a su Dios, el Dios que le había dado todo, el Dios que le había dado la vida, el Dios a quien él le ofrecía sacrificios cada día. Pero ¿qué pasa? Que nuestro problema es el día a día. Con facilidad nos volvemos religiosos y nos olvidamos que lo que quiere Dios es tratar de corazón a corazón.
¿Qué ocurre? Que nos acostumbramos a hacer una y otra vez lo mismo y cuando llegan los problemas, las dificultades, buscamos fórmulas, buscamos palabras que ordenen nuestros pensamientos y nos vuelvan a nuestra rutina. En pocas palabras, buscamos querer callar nuestra conciencia. Y ahí es donde Dios permite el desierto para hacerte libre de tu religiosidad, todo lo que no has querido ver hasta ahora, todo lo que has querido evitar y tu miedo a enfrentarte a ti mismo. Job tenía razones para sentirse bien. Tenía una buena familia, estaba bien posicionado, tenía dinero, tenía tierras, en fin, era respetado, pero en medio de todo lo que él tenía o era, estaba la religiosidad. Y de la noche a la mañana cambió por completo la vida de Job. Y en ti y en mí también nos puede cambiar. Él se enfrentaba a su realidad. En medio de la desgracia, nuestras buenas obras no nos sirven para sostener nuestras vidas. Y cuando ya no puedo hacer nada para cambiar la situación, te enfrentas a preguntas que jamás te hiciste. Así fue la vida de Job en el proceso. ¿Y qué ocurre? De repente se caen esas vendas y algo que no esperabas ocurre. Dios te sale al encuentro. Y nos damos cuenta que en medio de todo lo que parecía derrumbarse, resulta que en medio de la tempestad hay un propósito. Amén. Y ahí te das cuenta que solo es por su gracia, por su amor, por nosotros, que podemos tener relación y cercanía a Dios. Te das cuenta que sin Él nada tiene sentido. Te das cuenta de la importancia de la gratitud, de ser agradecido aunque todo esté mal. Es importante cultivar una actitud de agradecimiento, nos lleva a ser más felices y a estar más fuertes espiritualmente. Y cuando Él se revela, podemos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven en el abismo, te ven en el desierto, te ven en medio del valle de sombra y de muerte, cuando todo parece volverse en contra. Amén. Hay otro personaje que Dios me habló y se llama Elías, el profeta Elías. Dice así, solo hay algo que se necesita, cuando el cansancio te llegó hasta el alma, cuando ver fuego del cielo no lo es todo, cuando la amenaza te quita la calma. Solo hay algo que se necesita, cuando la inquietud te llevó al desierto y deseando la muerte, te duermes bajo el árbol esperando que nada perturbe tu sueño. Solo hay algo que se necesita, cuando se tiene todo por perdido, cuando ni ver un ángel sirviéndote alimento te anima a preguntar ¿por qué ese alimento? Solo hay algo que se necesita, cuando uno por celo quedó devastado al ver el poco fruto que produjo, tanto esfuerzo volcado en su trabajo. Solo hay algo que se necesita, que no está en el viento ni en el terremoto, que tampoco se muestra con el fuego, como Él hizo en Horeb en el pasado. Solo hay algo que únicamente lo percibe, algo que con corazón sensible sale al encuentro del que incluso habita en el silbo suave y apacible. Aquí nos muestra la historia, parte de la historia de Elías, un profeta valiente pero a la vez temeroso. Dios lo usó en un momento importante en la historia de Israel. Él enfrentó y se opuso al rey Acab y en ese tiempo trajo avivamiento a la tierra. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Elías había sufrido mucho a raíz de su ministerio y de la historia en ese momento donde estaba pasando Israel. El rey Acab, casado con Jezabel, estaba introduciendo los dioses, el culto a los dioses de su esposa y también estaba permitiendo la persecución de los profetas de Dios. Así que el pueblo estaba entre dos pensamientos, o se volvían a las creencias de sus padres o en las corrientes de ser como las demás naciones que les rodeaban. Y si se volvían como ellos, así no tendrían que estar escondiéndose de ser perseguidos. Y da la impresión que hoy está pasando lo mismo.
O te acoges a tus creencias, lo que te da valor, lo que transforma tu vida, que es la palabra de Cristo, o te adaptas a una sociedad donde serás uno más y todo por miedo a ser rechazado por quien tú eres. Y sigue la historia de Elías. Después de 3 años de sequía, Elías convocó a todos los sacerdotes y profetas paganos a un desafío que demostraría quién era su Dios. Y así fue. El poder de Dios se mostró y los falsos profetas y líderes fueron ejecutados. Esta historia la podéis leer en Primera de Reyes 18 y 19, ahí está la historia. Elías creyó después de todo que el rey Acab y el pueblo se iban a volver a Dios, pero se encuentra con la amenaza de una mujer, quien llevó a un mensajero a donde estaba Elías para decirle que igual que él había hecho con los hombres de Jezabel, ella iba a hacer con él y lo iba a matar a espada. En 24 horas su vida corría peligro. ¿Qué hizo? Huyó. Y aquí a las puertas de su corazón, del profeta Elías, vemos que viene la depresión, la desolación, la frustración. Elías estaba cansado de ir contracorriente, de ir contra la opresión. Estaba desgastado, ya no daba más. ¿Qué hizo? Huyó al desierto, poniéndose debajo de un árbol, deseando morirse, dice la palabra. Y mi pregunta ¿es posible que alguien que está al servicio de Dios quede cansado y desgastado? ¿Es contradictorio servir a Dios y que las circunstancias te desgasten y terminen hundiéndote en el desánimo? Es posible porque lo vemos en la vida de Elías. ¿Y cómo puede ser que después de una victoria, cuando Dios estaba derramando fuego y su poder fue palpado, fue visto, cómo puede ser que este hombre huyera cuando una mujer le dice que quería matarlo? Yo pienso, ¿no? Es algo que yo pienso, no que lo diga la Biblia, pero yo pienso que en ese momento de debilidad quitó la mirada de Dios y puso la mirada en el hombre, y el miedo tomó lugar. También la frustración de no ver a todo un pueblo y a un rey malvado volviéndose a Dios. Y es que cuando estamos enfocados, vivimos en victoria, aunque no encontremos la respuesta que buscábamos o no esté dando resultado el resultado que buscábamos. Pero cuando estamos enfocados, uno vive de victoria en victoria. Cuando quitas la mirada, es peligroso porque ahí uno se está debilitando. Después que el ángel le alimenta por segunda vez, le dice, aliméntate bien porque hay un largo recorrido. 40 días y 40 noches le esperaban. Y por el monte Sinaí, no sé qué buscaba, quizá que Dios lo reivindicara o que se manifestara su vida, pero él le da una respuesta a Dios, el por qué estaba allí. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Su celo por Dios lo había llevado hasta allí. Se sentía solo, se sentía cansado y sin fuerzas. Y ahí vuelve a preguntarle Dios, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él vuelve a salir de esa cueva y en la entrada de esa cueva él necesitaba conocer al Dios que no solo se mueve, el Dios que también se mueve en el silbo suave y apacible. Y eso habla de intimidad, eso habla de que uno ve su necesidad y acude donde tiene que acudir. Y vemos que en el desierto encontramos un lugar de reposo y de refugio, donde habla de intimidad. Y vamos a aquel que solo te puede alientar, levantar, esforzar. Y el único que tiene la última palabra en medio de tu proceso. Dios suple nuestras necesidades físicas y te enseña a examinar tus pensamientos, tu comportamiento, en cómo actuar, y te asegura que no estás solo. Dice que en él encontramos aliento, victoria y recompensa.
Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Solo de esta manera podemos decir así como Pablo, y me gustaría que pusiéramos algo que tiene que ver con el versículo, y me gustaría que lo declaráramos como iglesia. ¿Por qué? Porque son tiempos donde, aunque afuera se vea lo que se vea, uno tiene que estar centrado en lo que Dios está haciendo dentro. Lo que ven por fuera no es lo que uno siente por dentro. No sé si me explico. Y dice así. Lo decimos todos juntos, amén. Aunque afuera haya tribulación, por dentro no estamos angustiados. Aunque afuera haya apuros, por dentro no estamos desesperados. Aunque afuera haya persecución, por dentro no nos sentimos desamparados. Aunque por fuera se nos vea derribados, por dentro no estamos destruidos. Amén. Porque Dios sigue siendo roca firme y segura, donde puedo confiar, donde puedo recostar mi cabeza. Dios sabe cuándo y por qué permite cada cosa. A Él no se le escapa ningún detalle. Dice que hasta cada uno de nuestros pelos, ¿no?, tienen contados. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que necesitamos para ser perfeccionados. Dice que también vivimos situaciones porque necesitamos empatizar con aquel que queremos alcanzar. Y en determinadas situaciones pasamos por situaciones porque tenemos la necesidad de conocer, de entender el corazón de papá. Amén. Habacuc 3, 17 al 19. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el Señor soberano, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. El profeta Habacuc vivió el dolor de ver caer la ciudad de Jerusalén en manos de los caldeos y en medio de sus lágrimas encontró fuerza en Dios. Y aunque vemos, ¿no?, lo que nos describe estos versículos, podemos ver que él logró alegrarse en el Señor y gozarse en Dios. La palabra nos exhorta a estar gozosos, a regocijarnos, y eso quiere decir que tomamos la decisión de confiar que Dios va a cumplir sus promesas. Amén. Y vamos concluyendo y quería dejar un pensamiento. Lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo, hay que recordarlo como algo que nos acerca a Dios y nos fortalece. Para que venga lo que venga, estemos enfocados. Amén. La vida cristiana son procesos que te llevan a ser la persona que Dios quiere de ti. ¿Quieres conocer realmente en profundidad a ese Dios que puso a prueba a su siervo Job, ese siervo fiel? Déjate procesar. No fuiste llamado para ser el mismo. No te conformes con poco. No fuiste llamado para los domingueros. No fuiste llamado a ocupar un asiento. Él no te ve de esa forma, sino Él tiene planes de bien para tu vida, pero tú tienes que empezar a tomar la decisión. Amén. Salmo 42, 11, y voy terminando. ¿Te sientes abatido, cansado, frustrado como Elías? Quiero que te preguntes hoy, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Y ahora declara, pero pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios.
No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Lo mejor, ¿no? Lo más importante de cuando uno cae es poder levantarse y saber a dónde acudir, poner la esperanza de nuevo en Él, abrir tu boca en alabanza y reconocerlo en tu vida. Saber quién es Dios en ti y saber quién es tú en Él. Y quisiera terminar con esta frase de Habacuc. Con todo me alegraré en mi Señor o en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y ahí donde estás, habla con Dios. Hazle parte de tu proceso. Dile que en todo momento te haga ver qué puedo aprender en este proceso, qué quieres cambiar en mí, qué quieres que haga, cuál es el siguiente paso. Y creer que Él está contigo, que hasta el fin de los días estará con nosotros. No temáis, no temáis. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana, Padre, por tu hermosa palabra. Gracias por lo que estás haciendo en esta tu iglesia. Gracias, oh Dios, por la necesidad de pasar por cada proceso, dificultad, tempestad, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque tú estás en nuestra barca, eres el timón que guía nuestra barca. Y hoy, oh Dios, declaramos, oh Dios, que en medio del proceso tú te glorificas. Hemos visto maravillas, hemos visto tu mano en poder, pero vamos a seguir viéndola. Y así lo declaramos, oh Dios, que en medio del proceso vamos a salir en victoria, oh Dios, porque vamos de victoria en victoria, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu mano poderosa sobre nuestras vidas, oh Dios. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, oh Dios. Gracias porque eres el Dios de nuestra salvación. Nos gozaremos en nuestro Señor, en el Dios de nuestra salvación. Y ahora te pido, iglesia, oh Dios, que sigas hablando con Dios en medio de esta canción. Ponte a cuentas con Él. Y dale gracias por lo que está haciendo en tu vida, en tu familia y por lo que seguirá haciendo. Amén. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu despierta, aquí cuidamos tu presencia.
al Señor. Danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber. Sí, Señor. Sacia nuestra sed. Oh, sí, Señor. Oh Dios, que tu fuego no se apague en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a querer avivar el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas. Danos de beber, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Y damos gracias también a los que estáis a través de las redes, por vuestra paciencia, por vuestro tiempo. Y acuérdate que Dios es parte de tu proceso. Hazlo tu ancla y verás cómo Él se va a glorificar. Te esperamos aquí el miércoles a las 7. Que Dios os bendiga. Amén.